Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del verso 1 en adelante. Esta historia quizás sea bastante conocida. Es una profecía que Dios le da a Ezequiel. Y vamos a ver un poquito el contexto de este relato. Dios, bueno, primero, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel se le considera uno de los profetas mayores y vivió dentro del cautiverio de Babilonia. Y estando en eso, pregunto, ¿por qué Israel fue del cautiverio a Babilonia? ¿Por qué fue para allá? Bueno, la Biblia dice que fueron cautivos porque Dios permitió esto, ya que Israel empezó a querer hacer su propia voluntad. Consecuencia de ello fue parar, y en medio de esto Dios escoge a Ezequiel para llevar un mensaje al pueblo. El pueblo estaba desesperado. El pueblo estaba desanimado por la situación en la que se encontraba y quizá no tenía consuelo. En medio de esta situación, Dios coge a este hombre y lo coloca en este lugar. Y dice el verso 1: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Primero, Dios coge a Ezequiel y lo lleva a un valle. Y este valle estaba, dice el relato, que estaba lleno de huesos secos. Pregunto, ¿a dónde nos ha llevado Dios? ¿A dónde nos llevó a usted? ¿En medio de qué le colocó? Quizá nos colocó en medio de una familia, y no todos creen. Quizá me llevó y me colocó en una universidad, y los jóvenes no comparten mi creencia. Quizá me llevó y me colocó en un barrio. ¿Dónde nos ha colocado Dios a cada uno de nosotros? Una cosa curiosa que el relato menciona es que lo coloca en medio de un valle, y este valle, un poco curioso, ¿no? Dice que contenía huesos secos. ¿Qué entendemos por hueso seco? ¿Usted ha mirado un hueso seco? ¿Hay algo en él? Nada. Dios coloca a Jeremías en este valle y él mira huesos. Él no mira nada. Absolutamente nada. Dios me ha colocado en este mundo y no todos quieren conocer a Dios. Y su corazón quizá está vacío. No hay nada. Entonces, ¿para qué me coloca Dios ahí? ¿Para qué colocó Dios a Ezequiel en este lugar? Vamos a buscar capítulos anteriores. Ezequiel 3:17. Si alguien tiene, me ayuda, por favor. Ezequiel 3:17. ¿Para qué Dios coloca a Ezequiel en medio del valle de huesos secos? ¿Para qué Dios me ha ubicado a mí en determinado lugar? ¿Lo tenemos? Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Para qué colocó
Dios a Ezequiel en ese valle de huesos? de atalaya. Para que llevara un mensaje. ¿Para qué me ha colocado Dios en el lugar en el que me desenvuelvo? Dios me dice que yo soy un atalaya y mi responsabilidad es llevar un mensaje. Entonces viene una pregunta. ¿He llevado ese mensaje? ¿He hecho lo que Dios me ha pedido? Dios me ha colocado en un trabajo y me pide que lleve un mensaje. ¿Lo he llevado? Dios me ha dado la oportunidad de poder tener un trabajo y me ha dado la responsabilidad de llevar un mensaje a ese trabajo. ¿Lo he hecho? ¿He llevado un mensaje de esperanza? ¿He llevado palabras de ánimo a esas personas con las cuales me rodeo? ¿Qué he hecho? Dios coloca a Ezequiel en ese valle de huesos con ese propósito. Verso 2. Y dice, y me hizo pasar, capítulo 37, verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Dios coloca a Ezequiel en ese valle y empieza a recorrer por medio y alrededor. Y Ezequiel mira que esos huesos están secos, no hay nada, no tienen vida en sí. Y entonces, ¿para qué los lleva? Dios me ha colocado en un círculo familiar. Dios me ha puesto dentro de un lugar determinado. Y quizá he mirado que mucha gente no conoce a Dios. Y quizá he mirado que la familia que me rodea no conoce a Dios. Y quizá podríamos de alguna manera comparar a ellos con esos huesos secos. No hay esperanza, aparentemente, en ellos. No hay signo de vida que ellos puedan manifestar. Quizá, si miramos un poquito más allá, y podríamos pensar, quizá ese hueso seco soy yo. Quizá ese hueso seco soy yo. ¿Qué dice? El hecho de que usted y yo estemos aquí no quiere decir que mi corazón, quizás yo soy ese hueso seco. Quizá el Señor está esperando la oportunidad para darme vida. Quizá he caminado dentro de la iglesia 5, 10, 20, cuando más 50 años. Y podría decir yo que ese hueso seco soy. ¿Qué dice Mateo 7:21? ¿Alguien lo tiene? Por favor. Mateo 7:21. No todo lo que dice el Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, no porque estoy dentro de la iglesia, quiere decir que mi corazón
está con el Señor, o que he permitido que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, de mi corazón. El hecho que esté aquí no quiere decir que sea salvo. Quizá yo soy ese hueso seco. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, y esta pregunta, leamos. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, solo tú lo sabes. ¿Cómo Dios pregunta eso a Ezequiel? Señor, le dice, no, oye Ezequiel, mira esos huesos, ¿podrán vivir? Si Dios le preguntara a usted, y usted mira, hemos visto muchos borrachitos por la calle, y si Dios me preguntara a mí, ¿tú crees que él puede ser salvo? ¿Qué responderíamos? Honestamente, ¿qué responderíamos? Poco probable. ¿Ah? Dios le pregunta a Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? ¿Qué respondería? Pienso que para Dios solamente hay 3 respuestas. Primera, pudo haber respondido Ezequiel y dicho, no, Señor. Están secos, ¿cómo van a vivir? ¿Qué es la incredulidad? No, Señor, ¿cómo? No. Segunda respuesta, sí. Quizá un poco, no. Quizá un poco de arrogancia, ¿no? O sea, tú puedes, o sea, si te da la gana, tú puedes hacerlo. Que esos huesos vivan. Pero Ezequiel escoge la respuesta correcta. Ezequiel dice, Señor, yo no sé nada. Tú lo sabes. ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo no sabemos algo? ¿Ah? La respuesta de Ezequiel es una respuesta de fe. Señor, yo no sé nada. Tú lo sabes. Tú sabes que esos huesos pueden volver a vivir. Tú sabes que esa persona de la calle que cada vez y cuando está emborrachándose, él puede llegar a ser salvo. Tú lo sabes. Pero el ser humano no reacciona así. Cuando alguien nos pregunta, por lo general, siempre nos sale el yo, el ego. Yo puedo, yo sé. Pero Dios no quiere eso. Dios necesita que dependamos de Él, que aprendamos a confiar en el poder de Él y que dejemos de lado nuestra forma propia de pensar y que demos lugar a que la fe pueda obrar lo que tiene que hacer. Alguna vez escuché, dice, no hay nada que Dios y yo no podamos hacer. No hay nada que Dios y yo no podamos hacer. Cuando yo no pueda hacer algo, entonces debo recurrir a quien sí lo puede hacer. Cuando yo crea que ya no puedo, entonces debo recurrir a aquel que todo lo puede hacer. Mateo 11:28. ¿Qué dice? Verso conocido. Venid a mí. Si tú no puedes, si tú no sabes, entonces, ¿a dónde debo acudir? Venid a mí, todos los que estén cargados y cansados. Si tú no sabes, entonces debemos acudir a aquel que tiene todas las respuestas necesarias.
Verso 4. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros el espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y el verso 7 dice: Ezequiel, en esa situación de profeticé, pues, como se me había mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Miren cosa de Dios. Dice, ¿no?, que los huesos, cuando Dios le da la orden a Ezequiel, y Ezequiel reacciona, Ezequiel simplemente obedece, no cuestiona. Dios me dice: anda, y yo cuestiono: Señor, pero no creo que ahí funcione. No creo, Señor, está muy lejos. Ya hemos hecho varias campañas, Señor, y no ha habido resultados, no creo que funcione. Ezequiel le dice: anda, profetiza, di, habla, sé un mensajero, lleva este mensaje. ¿Un mensaje propio? No. El mensaje que Dios le había encomendado a Ezequiel. Y eso es lo que dice. Pero Ezequiel dice, no, que mientras él estaba hablando, él estaba dando el mensaje, escuchó un gran ruido. Cuando hacemos la voluntad de Dios, empieza a haber un estruendo, se empiezan a alborotar las cosas. Porque el poder de Dios funciona como usted y yo ni lo imaginamos. Justo ahí donde yo pienso que no hay cómo, o que no hay ninguna esperanza, es donde Dios actúa. Dice el versículo 7 que cada hueso se unió con su hueso. Yo pienso, imagínense, el valle, hágase en la mente, todo un valle, ¿no? Y los huesos dispersos por todos lados, secos. No es que el cadáver quedó y quedaron solamente los huesos ahí uno al lado de otro. Me imagino que vino vientos y cosas así, y se separaron, y uno fue para por un lado por otro lado. Pero cuando Dios da la orden, cada hueso empezó a buscarse entre sí. Dios me conoce como soy. Dios sabe cómo soy. ¿Qué dice Salmo 139, 3 y 4? La palabra de Dios, Salmo 139, 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Jehová, la sabes todas. Bueno, 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos me son conocidos. ¿Hay algo corto para el Señor? Nada. Dios me conoce todo. Cuando Ezequiel empieza a profetizar, los huesos se empezaron a juntar, cada uno con su propio hueso. Dios me conoce. No hay nada oculto para Él. Dios sabe lo que hay en el corazón. Usted me mira y mira la apariencia externa, la apariencia física. Pero el Señor ve más allá. El Señor mira mi corazón. Sabe cuáles son mis intenciones. Y para Dios no hay nada oculto. Dios mira incluso quizá mi incredulidad. Y por eso entonces llegamos a un momento que decimos: Señor, ayuda a mi incredulidad.
Dios estaba recreando. Dios estaba recreando. Recordemos el relato bíblico. ¿Cómo fuimos creados? Dice que Dios, el polvo de la tierra, empezó a formar al hombre. Y cuando terminó de formarlo, ¿tenía vida? No tenía vida. Ezequiel profetiza, los huesos se juntan. ¿Estos tenían vida? No, no tenían vida. No tenían vida. Estamos aquí sentados y le preguntan, ¿estamos con vida? ¿Somos esos huesos secos? ¿Qué le faltaba a esos huesos? ¿Qué le faltaba a ese montón de polvo que Dios creó? El aliento de vida. Aliento de vida. ¿Y qué le dijo a Ezequiel? Le dice, Ezequiel, profetiza para que el Espíritu venga de los 4 vientos y sople, y entonces tendrán vida. Hemos recibido el Espíritu Santo. Si hubiésemos recibido el Espíritu Santo, quizá el Señor ya hubiese venido. Si el Espíritu Santo, si hubiésemos dejado que el Espíritu Santo obre en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces no habría donde poner un pie dentro de la iglesia. Hubiésemos ido a predicar ahí donde yo pensaba que no había. Hubiésemos llevado el mensaje a aquella persona que pensé que no podía. Ezequiel predica y le dice que el Espíritu entrase en aquellos huesos secos. Y fueron recreados. Fueron recreados. Volvieron a vivir. Cuando eso pasa, cuando el Espíritu Santo toma el control de mi mente y mi corazón, entonces esto en un proceso de rearmamiento y reforma. Entonces comprendo claramente cuál es la voluntad del Señor y cuál es la tarea que el Señor me ha encomendado. Pero lamentablemente eso no sucedió. Cuando usted y yo, cuando estos huesos fueron recreados, lo más probable, ¿no?, es lo que pasa con el ser humano. Cuando conocemos a Dios, pero vienen los problemas, las angustias y necesidades, entonces pienso que mejor estaba afuera que acá, o mejor estaba como antes que ahora. Pero miren cómo hace provisión el Señor. El Señor hace provisión para todo. Y una vez que he permitido que el Espíritu Santo tome el control de mi mente y mi corazón, entonces el Señor me da una armadura para protegerme. ¿Cuál es esa armadura? ¿Ah? ¿Cuál es esa armadura de la que habla la Biblia? La armadura de la fe, que se encuentra registrado en Efesios 6:10 en adelante. ¿Hemos sido revestidos con esa armadura? ¿Nos hemos apropiado de esa armadura? ¿Hemos hecho uso de cada una de esas partes? Verso 8. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. La palabra de Dios, levanta y sustenta. ¿Pero quién la vida? El Espíritu. La palabra de Dios levantó a esos huesos, porque Ezequiel habló lo que Dios le dijo, y los huesos empezaron a unir unos con otros, y carne subió, y piel cubrió esa carne. ¿Pero tenían vida? No tenían vida.
¿Qué es lo que faltaba? La palabra de Dios levanta y sustenta, pero lo que en realidad da vida es el Espíritu Santo. Y que podamos permitir que en realidad el Espíritu Santo pueda tomar el control de mi mente, de mi corazón, y en realidad yo pueda tener vida. Y pueda ir donde Dios me mande, y pueda hacer lo que tengo que hacer, y pueda cumplir con aquello a lo que Dios me ha llamado, y pueda ser ese verdadero atalaya. Entonces preguntaríamos, ¿para qué vivimos? ¿Para qué iban a vivir esos huesos? El relato bíblico dice, ¿no?, que Dios, esta profecía era porque esos huesos representaban al pueblo de Israel, y el anhelo de Dios era juntar al pueblo de Israel con los de Judá y hacer de ellos un solo pueblo, y levantarlos y llevarlos, y que ellos puedan testificar. ¿Cuál es el propósito de la vida que Dios nos ha regalado? ¿Acaso no es el de testificar? Muchos podríamos decir, Señor, yo no puedo dar un estudio bíblico, Señor, yo no tengo la capacidad de dar un sermón, no tengo la insuficiente sabiduría para dar un estudio bíblico. Pero ¿qué hay de mi vida? ¿Acaso mi vida no debe hablar más que mis palabras? ¿Acaso mi vivir no debe ser una forma de testificar? ¿Cómo está mi vida? ¿Solo cuando estoy aquí y afuera? ¿Cómo es mi vida afuera? ¿Aparento? ¿Cómo es mi vida afuera? Dios me ha llamado a mí y a usted, querido hermano, con el propósito de que seamos luz y bendición donde quiera que estemos. Para que mi vida sea un testimonio. Para que el día de mañana, cuando el Señor venga, entonces me digan, buen siervo, buen siervo. ¿Podrá decir eso el Señor ahora, Señor? ¿Qué dice? Hemos cumplido a cabalidad con el llamado y el cometido que el Señor nos da, que el Señor ha depositado sobre cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho con el tiempo que el Señor nos ha dado? ¿Nos hemos lamentado o solo pasamos lamentándonos? Sí, es verdad que estamos en momentos de crisis y angustia, sí. Pero yo pregunto, ¿el Señor día tras día no nos ha sustentado? ¿No nos ha sustentado Dios? ¿Y qué deberíamos hacer como muestra de agradecimiento frente a ello? El propósito de levantar a esos huesos secos es otorgarles una misión. El propósito de levantarme a mí y a usted, querido amigo hermano, es de encomendarnos una misión. ¿Y cuál es esa misión? Vamos a ver qué dice Efesios 2:10. ¿Sí? Ayúdenme, por favor. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Fuimos creados por Dios con un propósito. Fuimos creados por Dios para hacer algo que nos encomendó. Fuimos creados por Dios para llevar buenas nuevas.
Dios nos ha colocado en un lugar, en una posición. Dios nos ha colocado en derredor de personas, en medio y alrededor. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, dice. Y esto nos lleva al final. Mateo 28, 18. Perdón, 19. No, desde el 18, para que miremos. 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Estamos solos? ¿Yo voy solo cuando voy a dar un estudio bíblico, cuando voy a visitar? ¿Hasta cuándo va a estar el Señor conmigo? Lleve este pensamiento en su corazón. Soy creación de Dios. Y Dios me creó para hacer buenas obras, para llevar un testimonio, para que mi vida sea un testimonio frente a las demás personas. Y esto marcará una diferencia. No necesitaríamos decir que somos de tal o cual denominación. Mi vida debería hablar más que mis palabras, tan alto que no pudieran escuchar mis palabras. Querido hermano, recuerda, no hay nada que Dios y yo no podamos hacer. Que esto sea el meditar diario. Y si queremos que Jesús venga, entonces necesitamos entrar en ese proceso de reavivamiento, de reforma. Y ahí entonces el Señor regresará. Oramos. Querido Señor, antes que nada queremos pedir perdón por nuestros pecados. Queremos pedir perdón, Señor, porque hemos sido negligentes a tu palabra. Porque nos has dejado, Señor, con una comisión, nos has dejado, Señor, con una tarea, pero nos hemos hecho de los oídos sordos. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo, Señor, tome en realidad nuestra mente y nuestro corazón y de verdad podamos entrar en ese proceso de reforma y de reavivamiento. Que nuestra vida, Señor, sea ese testimonio que necesita la gente para que te pueda conocer. Querido Padre, sabemos que los tiempos en los que vivimos, tan complicados, tan difíciles, Dios, que solamente agarrados de tu mano vamos a poder avanzar. Perdónanos, Dios, acompáñanos y llévanos al lugar a donde creas tú que necesitan escucharte. Y danos ese poder que necesitamos, Señor, para poder transmitir buenas nuevas a aquellos que los necesitan. Acompáñanos en el resto del día, Señor, no sin antes pedirte que ese reavivamiento y reforma sea una realidad en cada corazón aquí presente. Oramos, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.